Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. Llevábamos pues un mes tranquilamente sin contraportada porque las últimas 2 semanas, que es cuando tocaba hacer esta contraportada, pues he estado fuera de Madrid, así que no he podido hacer la contraportada. Vamos, ni la contraportada ni ninguna otra contra durante el sábado y el domingo. Primero fui a Valencia, donde hice aquella contrahistoria tan maravillosa con María Abad, y al fin de semana siguiente me tuve que ir a Orense. Fui al acto de homenaje a Antonio Escotado en el primer aniversario de su muerte. En fin, los que me seguís en YouTube lo sabéis porque he estado subiendo cosillas. Bueno, la propia contrahistoria ya se veía, pero algún vídeo que otro. En Valencia, de hecho, pude hacer un par de vídeos de viajes de esos que tienen tanta afición en el canal de YouTube. En Orense no me dio tiempo, pero sí me dio tiempo a hacer una a la contra y a la Ribera del Miño. En fin, que han sido 2 fines de semana muy interesantes, ambos con lluvia, lo cual a mí me disgusta un poco, pero bueno, estamos en el mes de noviembre y es normal que llueva, tanto en Galicia como en Valencia. Bien, pues hoy volvemos, hoy día 26 de noviembre, ya a finales de mes, bien metidos en el otoño, volvemos con la contraportada. Tengo unos cuantos libros que llevan ahí esperando desde hace ya 3 semanas, pero vamos, no os preocupéis, los libros siempre esperan y al final les llega su momento. Tengo aquí, pues a ver si me da tiempo a sacar como mínimo 3 o 4, a ver si son 4 mejor que 3, porque alguno de ellos es un libro extraordinario, como prácticamente todos, por no decir todos los que me traéis. Bien, pues si queréis participar en la contraportada, os doy el número, como hago todos los sábados, es el 690-827909, con el +34 delante, si estáis fuera de España. El número es un número de WhatsApp, no lo olvidéis. Si queréis enviar vuestras recomendaciones bibliográficas, bueno, o cinematográficas en el caso del contraplano, o vuestras contrarréplicas, lo tenéis que hacer a este número de WhatsApp mediante una nota de voz. Le dais al microfonito ese que aparece al lado de la caja de texto y grabáis vuestro mensaje. Respecto a la duración, que me preguntáis alguno, pues en el caso de la contraportada os podéis extender un poquito más, es decir, podéis llegar sin problemas hasta los 4 minutos si el libro lo conocéis bien, os ha gustado mucho y necesitáis algo más de tiempo. Pero vamos, yo creo que para un libro, hablar un libro, 3-4 minutos es perfecto. Lo que sí os pido es que procuréis estar en silencio alrededor, es decir, que no se oigan ambulancias ni demasiados ruidos, porque luego es que es imposible entenderlo. Ya me llega ese audio muy comprimido. WhatsApp, pues como el propio teléfono, comprime muchísimo el audio, como para, y cuando yo me lo llevo a la mesa de edición, poquita cosa se puede hacer con él. Así que esa es una cosa que os lo pido yo y os lo pide, por supuesto, toda la audiencia, que entre el audio lo más limpio posible. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos la contraportada de este sábado con una contraescucha con Gloria, que nos trae una novela de Amos Oz. Amos Oz lo conoceréis seguramente, es un escritor israelí, superventas, por cierto, famosísimo. Murió hace pocos años, he ido a mirarlo, murió en 2018. Recuerdo haber leído un par de obituarios en su momento, hace ya 4 años, pero no demasiado. Bien, pues nos recomienda una de la... Pues tuvo muchísimas novelas, porque este hombre escribió un montón, pero una de las más famosas, es la que nos recomienda Gloria. Hola Fernando, me he atrevido em, a recomendar un libro. Digo atrevido porque todos tus contraescuchas lo hacen muy bien. Me voy a atrever con Amos Oz en Mi querido Mijael. Una revelación magnífica de la vida en pareja, paralela con la política traumática de Palestina e Israel. Recordemos que Amos Oz es un pacifista, un hombre que quedó huérfano desde muy temprana edad y se nota en su obra la falta de madre. En Mi querido Mijael nos adentramos en la casa de Mijael y Hannah. Hannah, una mujer aparentemente extraña, aparentemente exigente, aparentemente perturbada, y un Mijael muy tranquilo, muy trabajador, muy hogareño,
donde se entrelaza una rara relación de pareja. A mí particularmente me encantó la personalidad de Hannah. Un abrazo para todos los contraescuchas. Gracias. Mi querido Mijael es una de las novelas más famosas de Mosoz, las más traducidas y seguramente de las más leídas de este hombre. Este hombre, como os decía antes, es un novelista israelí, muy famoso, muy prolífico, no sé cuántas escribió, pero muchísimas. Si vais a la librería veréis un montón de obras suyas. Yo la verdad es que nunca he leído nada de él, pero vamos, sí le conocía, naturalmente, porque, bueno, aparte de novelas, que escribió muchas en Israel, durante su vida fue muy activo como intelectual. Escribía muchísimo en prensa, no solo en Israel, sino también en la prensa internacional, y era Amos Oz una voz muy escuchada y muy respetada, especialmente en lo relativo a la política israelí y al conflicto entre Israel y Palestina. Bien, este respeto le venía, obviamente, que era un tipo muy listo, y sobre todo de los libros y de la cantidad ingente de premios que recibió en todo el mundo. Bien, la novela que nos trae Gloria, esta de mi querido Mijael, es del año 1968. En español la publica la editorial Siruela, y os leo la sinopsis. Un poco más os puedo decir porque ya os he dicho antes que no la conozco, que no la he leído, vamos, por si os interesa aventuraros en su interior. Bien, lo que nos cuenta la editorial Siruela es lo siguiente sobre esta novela. Ambientada en una Jerusalén en decadencia, esta extraordinaria novela desvela las emociones escondidas en las sombras de un matrimonio que se deteriora a cada paso. Con la Jerusalén de los años 50 como telón de fondo y presentando el relato en primera persona de Hannah, una Madame Bovary contemporánea, mi querido Mijael narra la historia de un matrimonio y de su ruptura. Con una habilidad excepcional, el autor logra captar hasta los matices más imperceptibles del carácter y del sentimiento, los motivos de la frustración y del sufrimiento, y llega al origen de la progresiva reclusión de Hannah, quien se refugia en un mundo de aventuras imaginarias, fantasías sexuales y terribles pesadillas, en el cual su querido y tranquilo Mijael nunca logrará penetrar. Bien, pues ahí lo tenéis, parece sugerente desde luego, de ahí que a Gloria le haya gustado tanto. Lo tenéis en papel, pues estoy viendo aquí, tanto en bolsillo como en rústica, y lo tenéis también en versión Kindle por 9,5 €. Bien, pues ahí os la dejo. Vamos a continuar, vamos ahora con Mariano. Mariano es de Vigo y nos trae un libro sobre la exploración polar. Hola Fernando y contraescuchas, un saludo muy cordial desde la ría de Vigo, que literalmente tengo a mis pies. Estoy en una de las montañas o montes cercanos a la ciudad, y en un día iluminado y maravilloso de sol veo la ría azulada con sus islas Cíes al fondo. Incluso desde esta altura puedo ver parte de la ría de Pontevedra y las islas de Ons, que con las anteriores forman el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Vamos, una vista digna de los vídeos que últimamente grabas para las contras por Alemania, Cambridge y Logroño, etcétera. Me gustaría proponer, no sé si un pack de libros, pero bueno, la temática que me encantan son las exploraciones polares, y un libro en concreto, El peor viaje del mundo. El título no parece animar mucho a su lectura, pero realmente es una maravilla. Lo escribió Cherry Garrard, uno de los acompañantes de la expedición de Robert Falcon Scott, la Discovery, creo que en 1910, que salieron de Cardiff hasta el Polo Sur, donde, bueno, como creo que todo el mundo sabrá, 5 de los exploradores en el viaje al Polo Sur, en la vuelta en concreto, pues fallecieron. Y yo fue como conocí, o como me adentré en las exploraciones polares, con ese diario de Scott tan mítico y tan icónico. Y cuando pues entré en este libro, en El peor viaje del mundo, pues me esperaba, bueno, pues una visión un poco más cercana de uno de sus acompañantes de la expedición sobre, bueno, el propio diario, sobre el propio, digamos, el propio desastre de esa expedición, ¿no? Pero claro, en mi ignorancia, lógicamente me encontré con algo todavía más maravilloso, y es que, lógicamente, en 1910 ir al Polo Sur en sí mismo ya es una aventura. O sea que todo lo que narra Garrard en el viaje es realmente extraordinario, pero luego no se limitó todo. Claro, ellos salieron de Inglaterra en 1910, como es bien sabido, 1912 fue, pues digamos, el año del fallecimiento de los 5 exploradores.
pero claro, de 1910 a 1912 pasa bastante tiempo y hay que pasar ya un invierno en aquellas latitudes, que no es ninguna tontería. Y bueno, lógicamente, todo lo que les pasa a miembros de la expedición a la propia llegada es realmente extraordinario. Y el peor viaje del mundo realmente es un viaje de algunas semanas de Garrard y Bowers y Wilson. Es extraordinario, lo recomiendo porque es una heroicidad tremenda de esos hombres, y que nos centramos, bueno, quizá en el mito, lógicamente, de la tragedia de Scott, pero que hay alrededor. Lo de Cherry Garrard es impresionante. Era un jovencísimo miembro del grupo de 20 y poquitos años, y que encima después, a la vuelta a Inglaterra, tuvo que estar en la Primera Guerra Mundial. Bueno, imaginemos qué vida ha podido tener. Es realmente extraordinario digamos, esa expedición, mini expedición que él hace con sus dos compañeros para buscar un huevo de pingüino emperador. Y es un viaje tremendo, que es el viaje de invierno, y que le da título al libro. No quiero alargarme más para ceñirme más o menos al minutaje. Gracias por esta oportunidad y un saludo a todos. Espero que os guste esta recomendación, que precisamente esta semana que compré tu libro de la contrahistoria, veía como 5 columnas de libros de autoayuda, lo cual me llamó mucho la atención, y dije, ¿para qué tantos libros de autoayuda si yo creo que un libro como El peor viaje del mundo puede ser un libro magnífico para este tipo de situaciones, y todavía además es real, como la vida misma? Un fortísimo abrazo para todos. Fernando, un saludo. Efectivamente, Mariano, un libro como este que nos recomiendas de Apsley Cherry Garrard es todo un libro de autoayuda. O sea, es el libro de autoayuda perfecto, porque los pioneros que viajaron a los dos polos entre los siglos XIX y XX, peor no pudieron haberlo pasado. Las historias son para echarse a temblar. Hace unos años, no sé si lo recordarás, dediqué 2 contrahistorias a estas epopeyas extraordinarias. Las tenéis en archivo ambas. Y si no queréis ir a buscar el archivo, hace ya un tiempo, pues unos cuantos años, puse en mi página web en diazvillanueva.com, dentro de cada contrahistoria, la entrada de cada contrahistoria lo podréis ver, pero vamos, que si vais a la home, a la página principal, veréis que abajo hay un mapa que aparece, es un mapa de Google Maps, en el que pone la contrahistoria en un mapa, y hay una chinchetita de color azul en cada una, allá donde se desarrolló la contrahistoria de ese día, ¿no? De ese viernes. Bien, pues no tenéis más, estas son fáciles de encontrar, aunque miráis en modo mapamundi, porque veréis una arriba y otra abajo. Bien, pues la primera, según estoy viendo, la hice en febrero de 2018. La titulé La conquista del Polo Norte. Y la segunda, si miráis el mapa hacia abajo, pues la conquista del Polo Sur. La llamé así para que hubiese cierta unidad entre ambas. La hice un mes después, en marzo de 2018. Las tengo aquí abiertas ahora mismo. La del Polo Norte fue el 23 de febrero y la del Polo Sur el 8 de marzo. Vamos, las hice seguidas, como podéis ver. Bien, en este libro de Cherry Garrard, que era un joven británico de clase alta que se embarcó en la segunda expedición de Scott a la Antártida. Esta expedición tuvo lugar entre 1910 y 1913, aunque Scott, eso sí, murió antes de que terminase la expedición. Esta expedición la llamaron Terranova, como os contaba en aquella contrahistoria, la de la conquista del Polo Sur. En esta expedición llegaron al Polo Sur geográfico, vamos, pero llegaron para encontrarse que un noruego que se llamaba Roald Amundsen había llegado un mes antes. Bien, Cherry Garrard era un jovenzuelo, y al principio Scott le rechazó su candidatura, pero porque él solo quería llevarse científicos, y Cherry Garrard pues creo que había estudiado, no sé si clásicas en Oxford, una cosa así, claro, no le valía, pero luego le aceptó como zoólogo a pesar de que no tenía ni idea de zoología. Simplemente lo que quería hacer Cherry era viajar al polo, quería tener aventuras como cualquier joven de 20 años, ¿no? Pero claro, era de familia acomodada, como os decía antes, y lo que hizo con Scott fue una generosa donación para la expedición polar. Eso claro le conmovió a Scott. Dijo, este tipo lo ha intentado varias veces, le ha rechazado y a pesar de todo me da dinero para que yo vaya hasta el polo. Alguien tan interesado no puede ser malo. Alguien con esas ganas de trabajar. Bien, pues en aquella expedición las pasaron canutas, y es por ello que su libro de viaje lo tituló así. Se llama El peor viaje del mundo, que como bien nos ha dicho Mariano, pues no parece muy atractivo el título. Tú vas a buscar un libro de viajes y ves uno con El peor viaje del mundo. Pues ya a ese lugar no vas. Aunque creo que el título fue todo un acierto, porque
si ves El peor viaje del mundo en la sección de los libros de viajes, ya solo por eso, no digo que lo vayas a comprar, pero solo por eso agarras el libro, lo abres y lo ojeas un poco. Así que aquí Cherry estuvo muy acertado con el título. Así que, bueno, si os ponéis con él, es un libro largo, os lo digo ya, pero está muy bien. Y si os gustan los libros de viajes y las exploraciones y tal, os encontrará seguro, vamos, 100%, porque además este hombre escribía muy bien. Así que cuando penséis, no sé, que habéis tenido un mal día, por lo que sea, pues daros una vuelta por las páginas de este libro y os enteraréis en el acto de lo que es tener un mal día. Bueno, no ya un mal día, de lo que es tener muchos malos días y muchas malas semanas y muchos malos meses así encadenados, uno detrás del otro. Cherry, eso sí, no se dejó la vida en el intento, como le pasó al propio Scott, que murió en la Antártida cuando regresaba a la base. Cherry fue uno de los afortunados, de los pocos afortunados que sobrevivieron a esa expedición a Terranova. Y claro, la historia de ese viaje la pudo escribir y es una historia conmovedora. Buena parte de lo que conocemos de esa historia del viaje de Scott, de la segunda expedición de Scott, se lo debemos a este hombre. En cada página, conforme vas leyendo, piensas que la situación no puede empeorar. Entonces, más que esto no les puede pasar. No, pues lo hace, empeora todavía más. No sé, suena un crujido de pronto. Resulta que es que el hielo marino se ha roto, la placa, la banquisa, y se aleja con las provisiones y los caballos. Es decir, se quedan sin comida, ¿no? Luego, en un lugar donde, por supuesto, no se puede cultivar absolutamente nada. Empieza a soplar el viento y en minutos no es una brisilla helada de la Antártida. No. En breve la cosa ya ha tornado en un vendaval helado que les arrebata la única tienda de campaña que tienen. Luego, para colmo de males, las brújulas no funcionan. No les funcionaban porque estaban muy cerca del polo sur magnético. Vamos, que ni un guionista de Hollywood hubiese puesto tantas trabas y problemas a los protagonistas de una de sus películas. De hecho, sobre este libro de Cherry Garrand se hizo un documental, lo hizo la BBC hace unos cuantos años, lo podréis encontrar por ahí. Bien, como Cherry consiguió regresar, lo cual fue toda una bendición porque pudo escribir el libro, de lo contrario, de haberse dejado la vida ahí en la Antártida nunca hubiéramos podido leerlo. Bien, pues lo dejó todo por escrito, y es un libro que escribió unos cuantos años más tarde. No es que llegase de vuelta a Inglaterra y se pusiese con él, dejó pasar el tiempo, no sé si fue publicado ya a mediados de los años 20, este viaje, recordemos, fue entre el año 10 y el año 13, lo cual permitió que él mismo madurase como persona cuando escribió el libro. Pues ya era un hombre de 40 años, era mucho más maduro en todos los aspectos y le habías ido sedimentando las experiencias y por eso quizá escribió tanto, porque no fue una cosa apresurada, ni mucho menos. Luego es muy largo, como os decía, porque el autor baja mucho al detalle. Esto que en principio podría parecer una cosa mala, ¿no? Eso que tampoco enterarme de detalles y demás, yo creo que es un tesoro para cualquiera que esté genuinamente interesado en la historia, no solo en la historia de las expediciones polares, sino en la historia humana, vamos, del siglo XX o del siglo XIX-XX, porque nos permite ver hasta dónde había llegado la tecnología de la época, que era, en el año 1910, una tecnología esencialmente decimonónica. Dependían por completo de animales, de perros, caballos, iban vestidos con pieles y eran incapaces de hacer predicciones meteorológicas fiables. De haberse aventurado Scott 15 o 20 años más tarde en la Antártida, yo estoy seguro que todo hubiese sido muy diferente. Scott hizo el viaje igual que Amundsen cuando tenía que hacerlo, vamos, cuando aquello era una auténtica gesta. Hubiese sido muy diferente porque, claro, en los años 30, los años 40, la maquinaria ya estaba muchísimo más avanzada, todo tipo de maquinaria, tanto la naval como, por supuesto, la terrestre. Los vehículos de oruga ya se habían desarrollado, aunque Scott quiso llevarse vehículos de oruga, porque unos vehículos de oruga que estaban todavía, pues casi en pruebas, ¿no? En 1910 todavía no se había desarrollado ni el primer tanque. Este tanque aparecería en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial unos años más tarde, ¿no? Pero aparte de eso, la electricidad ya era de uso común en los años 30-40, los combustibles fósiles y sus motores estaban mucho más desarrollados, se habían empezado también a desarrollar tejidos sintéticos, el nylon, por ejemplo, lo inventó la empresa DuPont en los años 30, y la predicción meteorológica y el propio conocimiento de la Antártida y de su clima para los años 30-40 habían avanzado muchísimo. Hoy, de hecho, los científicos que viajan hasta el Polo Sur lo hacen en avión. No estoy hablando de la Antártida, que esos normalmente llegan en barco, las costas de la Antártida. Estas expediciones antárticas españolas, que hay un par de bases españolas en la Antártida, pero están en la costa de la Antártida, no en el interior, no en el Polo Sur. En el Polo Sur sí que hay algunas bases, hay una de hecho, en el mismo centro del Polo Sur geográfico. Se llama Amundsen Scott y está habitada de forma permanente. No sé cuánta gente hay allí, pero debe haber 100 o 200 personas tranquilamente. He visto algunas fotografías y aquello es inmenso. Pero claro,
con todo esto, llegando en avión y tal, pues no hubiera sido lo mismo. Cherry Garrard nunca habría podido escribir este libro. De hecho, nunca se hubiese llegado a la base Amundsen Scott sin viajes como el que cuenta Cherry en El peor viaje del mundo. Bien, pues este libro lo tenéis naturalmente disponible en español y lo tenéis además en todos los formatos posibles. Lo tengo aquí delante. Lo tenéis en tapa dura, en tapa blanda, en bolsillo, en Kindle, en fin, es todo un clásico de la exploración polar que ha hecho Mariano muy bien en traérnoslo y que por supuesto es el libro de la semana. Seguimos con Juan Francisco, que es de Chile y que nos trae un libro de memorias que desconocía, de un militar chileno. El libro que voy a comentar se llama Un veterano de tres guerras, subtítulo Recuerdos de José Miguel Varela, del autor Guillermo Parvex, publicado por la editorial La Academia de Historia Militar de Chile. Es una biografía que cuenta la historia del abogado chileno José Miguel Varela, oriundo de la ciudad de Concepción, en la cual se embarcó voluntariamente, cosa muy rara en la época, a pelear en la Guerra del Pacífico en el norte contra Perú y Bolivia. Su excelente habilidad como jinete lo hizo formar parte de la caballería, destacando en batallas como Miraflores y Chorrillos, las más crudas de esa guerra, y siendo uno de los primeros militares chilenos que pisaron la capital peruana. Fue encargado, ya que era abogado, de realizar un listado de libros de la Biblioteca de Lima y enviarlos a Chile como parte de la retribución de guerra. Más tarde sería trasladado al conflicto paralelo y permanente que acontecía desde tiempos remotos en la denominada frontera de Arauco, denominada por los historiadores Pacificación de la Araucanía. Pasando penurias tanto en la primera como en esta su segunda guerra, no solo peleaban las huestes chilenas contra los mapuches, sino que también contra tropas argentinas, que periódicamente saqueaban y mataban sin distinción mapuches y chilenos, y que se devolvían rápidamente a su difusa frontera. Mientras tanto, compatibilizaba su cargo de oficial con el de profesor de historia y de francés, en varios colegios por los que fue pasando, y que eran en su mayoría administrados por conventos. También en este periodo desempeñó otro cargo muy importante, por recomendación directa del hermano del aquel entonces presidente de la República, José Manuel Balmaceda, en la que ocupó el cargo de jefe de la Comisión Repartidora de Tierras, en la frontera que eran las tierras que se habían ya pacificado, teniendo reglas muy claras de no excluir de las buenas tierras a los mapuches. Esto le granjeó gran cantidad de enemigos muy poderosos de la zona, que lo amenazaban constantemente. El presidente le dijo que siguiera firme, realizando su labor, y le confidenció que desde el primer día que había asumido, los terratenientes me trataban de hundir. El ambiente ya estaba muy caldeado. Se acercaba su tercera guerra, la Guerra Civil de 1891, y él tenía una posición clara, era balmacedista. Como solo la Armada al principio se cuadró con los sublevados, el ejército y con él José Miguel Varela desenvainaba nuevamente su sable, pero esta vez en una guerra fratricida. Cuenta con mucho estupor y detalle como dos escuadrones de caballería del ejército llamado húsares y cazadores, y que había formado parte de este último, desertaron en plena batalla de Placilla, cargando contra las posiciones en que se encontraba él. Herido de muerte, el ya mayor José Miguel Varela sobrevive milagrosamente por un soldado, pasa a la clandestinidad por varios años, hasta que se le vuelve a reconocer tras la amnistía general, desfilando por última vez con ocasión del primer centenario de la República, junto a sus antiguos camaradas. Para finalizar, voy a leer los peculiares hechos que hicieron que saliera este libro a la luz. Mi abuelo, escribe el autor Guillermo, trabó una gran amistad con José Miguel Varela aproximadamente en la tercera década del siglo XX, estando ambos en Valdivia. En realidad se ubicaba de mucho antes, pues cuando Guillermo era niño conoció a Varela en Cauquenes. En improvisados cuadernillos fue tomando nota de los emocionantes relatos de Varela. Sin embargo, por la claridad, precisiones y detalles de estos, además de ciertos comentarios respecto a anotaciones que hacía durante las campañas que el lector podrá luego observar, es dable suponer que además de lo relatado verbalmente, debía haber existido un diario de campaña, el cual probablemente incluyó sus apuntes. A mediados de los 60 me obsequió estos manuscritos, señalándome que algún día los leyera. Estos me acompañaron de mudanza en mudanza por casi 40 años, no dándome nunca el tiempo ni siquiera para abrir el paquete que los contenía. Una tarde del verano del 2004 comencé a leer esas anotaciones que a esa fecha debían tener a lo menos 70 años.
La lectura fue extremadamente dificultosa por lo borroso de la escritura y en su mayor parte con lápiz grafito decolorado por el paso del tiempo, sumado al mal estado de los papeles. Fue entonces que comprendí que estaba ante un tesoro histórico a punto de desaparecer por los años y la mala conservación. Bueno, Fernando, un gusto. Espero que no haya sido muy largo. Hasta luego. Como decía antes, desconocía la existencia de este libro que nos trae Juan Francisco. Se titula Un veterano de 3 guerras y está escrito por un tipo llamado Guillermo Parvex. Por lo que he visto está disponible en Kindle. Tengo delante su página de Amazon, de Amazon.es, eso sí. Y bueno, según parece allá en Chile ha sido todo un superventas. Pero esto es lo que nos cuenta la editorial. Es una editorial española, Ediciones B, según estoy viendo aquí. Supongo que lo que haría Ediciones B es, aprovecharse. Bueno, de hecho lo pone aquí. El bestseller de la crónica histórica ahora se suma al catálogo de Ediciones B. Bien, pues sí, está en Ediciones B y está en Kindle, por lo que yo veo aquí. Bien, ¿qué nos cuenta Ediciones B? Reedición, claro, es una reedición, efectivamente. Revisada y aumentada del bestseller que reúne las experiencias del abogado y oficial del ejército José Miguel Varela en la Guerra del Pacífico, las campañas de la Araucanía y la Guerra Civil de 1891. Un libro que en su primera versión ha vendido más de 60.000 ejemplares y se ha convertido en un clásico de la crónica histórica. Ojo, 60.000 ejemplares es una barbaridad, ¿eh? No os podéis imaginar hasta qué extremo, lo difícil que un libro muy vendido, un buen libro, un libro que te ha salido redondo, vende 10 o 15.000, vamos, que puedes decir estoy orgullosísimo. No digamos ya lo que es vender 60.000. Bien, esta nueva edición, debe ser esta Ediciones B, contempla un capítulo inédito sobre los años de José Miguel Varela trabajando como notario en Valdivia y su participación en la logia masónica. Este nuevo capítulo no corresponde a las memorias del soldado, sino a la investigación recogida por Guillermo Parvex, luego de la publicación del libro. He venido a buscar al veterano en cuestión ya por pura curiosidad, claro, no puedo, la curiosidad mató al gato, ya sabéis, pues me he puesto a buscar a este hombre, a quien desconocía, a José Miguel Varela, y he leído una pequeña reseña biográfica suya y ya me he quedado a gusto. Bien, al parecer vivió mucho. Este hombre Varela, a 84 años, por lo que tuvo tiempo efectivamente a hacer 3 guerras. La del Pacífico contra Perú, que bueno, ya hice una contrahistoria sobre eso, él era muy jovencito, era un veinteañero, la de la Araucanía, cuando ya era alguien maduro, y luego posteriormente la Guerra Civil chilena, que tuvo lugar en 1891, y que fue una guerra civil cortísima, duró unos meses y enfrentó al Parlamento y al presidente. Bueno, ganó el Parlamento y el presidente, que se llamaba José Manuel Balmaceda, como no bien nos ha contado Juan Francisco, terminó suicidándose. Todo una historia muy trágica. Bueno, Varela eligió mal, se puso del lado de Balmaceda y eso le obligó a exiliarse en Europa. Luego, eso sí, regresaría a Chile, donde ya viviría muchos años más, pues hasta el año 1941, que es cuando murió. Bien, pues ahí os lo dejo. Por lo que veo, como os he dicho antes, lo tenéis solo, en versión Kindle, al menos en Amazon España. Amazon.es, que es donde estoy mirando. Igual claro, es que Amazon no tiene versión propia de Chile. En toda Hispanoamérica solo está versión propia, edición propia de Amazon, solo está México y España, nada más. No hay un Amazon Colombia, ni un Amazon Argentina, ni un Amazon Perú, ni un Amazon Chile. Y es una lástima. No sé qué harán allí para comprar por Amazon. Supongo que comprarán en este que sirve a toda Hispanoamérica. Pero vamos, en Amazon España lo tenéis solo en versión Kindle. Entiendo que en Chile los de Ediciones B pues también habrán tirado sus ejemplares en papel. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos trae un ensayo de actualidad económica de hace ya 3 años. Y tras escuchar las últimas contraportadas en las que has tratado 2 libros que me gustan mucho, como los de Rebel y el de Voloten, pues que por cierto acaban de reeditar El conocimiento inútil de Rebel, por si se interesa a alguien, de la editorial Página Indómita. Me gustaría que añadieses un libro en tus contras. Se trata de una de las lecturas que hice el verano pasado y que fueron 3 libros que me gustaron mucho y me refiero a uno de ellos. Los 2 primeros serían La transformación de la mente moderna y el segundo La masa enfurecida, que tratan sobre políticas identitarias que ya has tratado varias veces, y por ello me gustaría que trataras el tercer libro, que es No Society, el fin de la clase media occidental. Este libro tiene un autor con apellido Guilly. Se trata de un libro en el que el autor ofrece una versión sobre la situación de aquellos que considera como desfavorecidos de la globalización. Aquellos que residen o bien en localidades alejadas de las grandes ciudades, o aquellos que viven en unos barrios alejados de las zonas ricas. Y ello en relación con la política francesa. El libro se centra sobre todo en Francia, aunque podemos trasladarlo a la política española. Al leerlo se ve claramente el ánimo contrario a la globalización de este autor,
Pero eso no es lo que me interesa, sino el trato que las diferentes opciones políticas ofrecen a esta situación. Sin pretenderlo, coincide el autor con algún aspecto que puede ser, por ejemplo, como Trump. Se desprende de la lectura esa nostalgia de aquellas zonas donde la riqueza del pasado ya no existe hoy en día, porque son zonas que no han estos servicios, bien zonas de agricultura, ganadería, pesca, minería, industrias. Y hay como un lamento genérico, ¿no? Cualquier tipo pasado fue mejor. Y ese qué pasa en esos territorios. Con la globalización, pues Europa, bueno, Francia, que trata el libro, vive de estos servicios y estos han quedado pues en una situación en declive. El libro lo que analiza es el trato de la oferta política a los que viven en estas zonas y da cierto aire de revolución que puede tomar frente a quienes solo miran hacia políticas identitarias, diciendo que hay mucho más que solo las necesidades de la política actual. Hoy en día en España, con plataformas como la España vaciada o ciertas políticas de Vox, cobra sentido este tipo de análisis. Es un libro en el que nunca he buscado un sesgo de confirmación, de hecho no estoy de acuerdo con gran parte de las conclusiones que tiene, pero sí es un libro que invita a la reflexión y por ello es un libro que a mí me ha gustado mucho. Un saludo y muchas gracias por tus programas. Conozco este libro, claro, No Society se llama. Es un libro muy reciente, de hace, como decía antes, solo 3 años. Lo ha escrito un geógrafo francés llamado Christophe, bueno, los lo voy a leer tal y como está escrito, Guilluy, no sé cómo se pronunciará esto, es una pena no tener justo a Alberto Garín ahora para que me diga cómo se hace. Bueno, Guilluy, vamos a dejarlo así porque lo mismo lo estoy pronunciando mal si quiero dármelas de pronunciador francés. Bueno, pues este hombre Guilluy es un geógrafo bastante conocido en Francia, un ensayista, ha escrito muchos libros, casi todos del mismo tema, todo hay que decirlo, está obsesionado con una serie de ideas y las repite una y otra vez, y se comentó bastante en su momento por abordar los temas del día, temas del momento, vamos, del momento actual. En español se publicó, ya digo, en 2019, lo publicó la editorial Taurus, tuvo bastante buena difusión, yo lo vi en muchísimos sitios, vi que además lo reseñaban en un montón de páginas web y de periódicos en España y dije, bueno, pues nada, me lo leí, claro. El autor es muy influyente, especialmente entre la izquierda francesa. Y como aquí nos gusta todo lo francés, a pesar de que allí suelen llegar ideas malas, muchos empezaron a aplicar lo que decía Guilluy en este libro a España, tan pronto como se publicó en castellano. Es un libro corto, eso sí, de unas 200 páginas, razón por la cual me animé a descargármelo al Kindle y darle una oportunidad. En Kindle sale exactamente, lo tengo aquí, 8,5 €. Claro, es que una cosa que has visto varias reseñas que quieres leer, vamos, 8,5 €, pues es muy difícil decirle que no. Bien, pues Guilluy parte de la idea de que Francia es un país aparentemente unido, una república unida, y de hecho, desde el punto de vista político es unitaria, una sola sociedad, pero le aseguro que eso ya no es así, que el país de hecho está dividido en 2 mitades, que son ya casi irreconciliables. Por un lado, las ciudades globalizadas y prósperas, como puede ser la capital, París, o ciudades grandes tipo Lyon o tipo Burdeos, donde se concentran los mejores empleos, la inversión extranjera, la riqueza, en fin. Y luego, por otro, la Francia rural, que está, según él, empobrecida y sin muchas oportunidades, que no ofrece muchas oportunidades a sus habitantes. Vamos, lo mismo, más o menos, adaptándolo así de una manera rápida, que aquí se dice de la España vaciada. Pero claro, allí no pueden decirlo de la Francia vaciada porque es que el campo francés ni está ni estuvo nunca deshabitado, como el nuestro. Cuando dicen aquí la de la España vaciada es, bueno, ¿y cuándo la vaciaron? Porque yo no me he enterado, siempre estuvo vacía España, ¿no? Por lo menos el interior del país. Con Francia no sucedió lo mismo. Bien, pues esa Francia rural deprimida, esa Francia periférica, le gusta mucho lo de la periferia, de ciudades pequeñas, de pueblos, de páramos postindustriales donde les han cerrado las fábricas, con un campo ya casi olvidado, que no les compran las cosas. Bien, según él, según Guilluy, abarca, según calcula, no sé cómo lo ha hecho el cálculo, pero bueno, abarca aproximadamente el 60% de la población del país. Y también, según él, allí no hay perspectivas de futuro, o brillan por su ausencia, el nivel de vida ha bajado mucho, mientras sube el desempleo, sube la pobreza, la inseguridad, etc. Así que muchos en esa Francia rural periférica miran con resentimiento hacia las grandes ciudades y sus habitantes y claro, cuando llega la hora de votar o se abstienen o compran el mensaje populista de derechas, el mensaje populista proteccionista y anti-inmigración de Marine Le Pen. Olvidé decir
que también compra el mensaje populista de izquierda, de la Francia insumisa, de Mélenchon, que es tanto más proteccionista que el de Le Pen, también extraordinariamente dirigista. Pero es que, claro, si reconociese eso, se le vendría buena parte del relato abajo, ese relato de que el capitalismo es el causante de todos los males. El coco de Guillouy no son los grandes empresarios, no es el típico chistera y puro, ¿no? Son los bohemios burgueses de las ciudades, los bobos que llaman en francés. Ellos, lo que llamaríamos aquí, pues no sé, como hipsters, una cosa así, ¿no? Estos, según él, son los responsables de que a la gente en el campo le vaya mal, porque según él, todo se ha hecho y todo se está haciendo para satisfacerles a ellos. Estos bohemios burgueses viven en ciudadelas, así es como lo llama él en el libro, en ciertos barrios de las grandes ciudades y se benefician de presuntas políticas económicas neoliberales que están concebidas para ellos porque son ellos mismos los que gobiernan, están en el Elíseo y en el Palais Matignon y tal, y entonces pues son todos bobos, y todos los que no están en el campo son bobos y se han metido una especie de conjura contra la Francia rural. Así que como eso no se arregle, habrá una revolución inminente además, porque los del campo se rebelarán, y pone el caso de los chalecos amarillos. Bien, este relato tan pesimista ha calado también en España y en otras sociedades occidentales, y efectivamente es ahí donde abrevan los populistas, tanto los de derecha como los de izquierda, que son gente reacia al libre mercado, partidarios de economías más o menos dirigidas y por supuesto desacopladas del mercado global. El villano es siempre el mismo, la pérfida ciudad que vive a costa del campo y que con su cosmopolitismo pone en riesgo, por un lado, las esencias nacionales y por otro lado, el contrato social, que es eso de que le compren las naranjas a los sudafricanos pudiéndomelas comprar a mí, que soy tu vecino, ¿no? Aunque te las venda 3 veces más caras. Bueno, pues un poco la idea es esa. Por supuesto, ese que dice cómprame a mí las naranjas, luego compra el teléfono móvil en China, solo faltaba, ¿no? Y aunque el teléfono móvil se produjese, no lo sé, en Barcelona, tampoco lo compraré ahí porque serían seguramente mucho más caro. Es decir, aplican esto en su beneficio, siempre. No, me tenéis que comprar lo que yo fabrico, lo que yo produzco, aunque sea sustancialmente más caro, porque no se me puede obligar a competir. Estos dirían, pues soy francés, claro, ¿qué necesidad tengo yo de competir? Soy un agricultor francés. Bien, si es que estas ideas se vienen repitiendo una y otra vez, yo desde que soy joven las vengo leyendo. Los antiglobalización, es que, en fin, están ahí desde hace 25 años, no sé si lo recordaréis, y van reelaborando una y otra vez el discurso. Claro, para esto, gente como Guillouy necesita crear categorías muy cerradas y perfectamente distinguibles. La Francia rural, por un lado, a la que le iba muy bien, perfectamente, vamos, aquello era el paraíso, porque tenía agricultura e industria, y ahora le va muy mal, porque la gente de las ciudades vive amurallada, con sus Starbucks, sus frappuccinos, sus conciertos y, bueno, sus empleos en empresas de software. Con las dos categorías ya construidas, ya se puede hacer dialéctica, que es de lo que va la cosa. Es decir, enfrentarlas y avisar del colapso inmediato de la sociedad. En fin, a mí, sinceramente, no me parece ni tan claro ni tan sencillo. La sociedad francesa, como le sucede a la española o a la estadounidense, son mucho más complejas y mucho más llenas de matices que lo que dice Guillouy en este libro. Caray, decir que el 60% de los franceses, por el mero hecho de vivir en el campo, son unos desposeídos, y además utiliza esa palabra, o que el 40% de los franceses, en este caso, por el mero hecho de vivir en una gran ciudad, nadan en la abundancia y toman todo ese frappuccino y están desconectados del resto del país, pues es como mínimo simplista. Pero bueno, necesita simplificar para que su narrativa tenga sentido. En este libro habla, claro, es que es un libro de 2019, han pasado muchas cosas desde entonces. Él habla amargamente de cómo un fenómeno parecido al francés, de una América rural y empobrecida frente a una América urbana, rica y sofisticada, trajo a Donald Trump en las elecciones de 2016. Bien, pues es que ha envejecido fatal, porque esa misma América se llevó a Trump un año más tarde, así que aquí hay algo que falla, que no se verifica en la realidad. Lo mismo podríamos decir de Le Pen, que lo intenta una y otra vez y nada, no consigue llegar a la presidencia. En lo que sí estoy de acuerdo con él es que nuestro mundo prospera quien abraza la globalización y es competitivo. Bueno, en el mundo siempre ha prosperado quien es competitivo y no le damos más vueltas, y así desde la edad de piedra, ¿no? Pero vamos, aquí lo que habría que preguntarse es por qué la Francia rural no termina de abrazar la globalización. Habría que preguntárselo a Guillouy.
Decirle, oye, Guillaume y Christophe, ¿por qué no abraza la globalización? No es tan difícil, ¿no? O quizás que no compensa que seáis tan unitarios y que los impuestos sean los mismos en un pueblo perdido que en París, ¿no? Quizá en el pueblo perdido no estaría de más que tuviesen autonomía para bajar los impuestos y atraer capital, talento, habitantes, etcétera. No, claro, esto a un tipo llamado Christophe Guillaume, geógrafo por la Universidad Francesa, es que no se lo puedes ni siquiera plantear, ¿no? Pero bueno, él dice que no termina de abrazar la globalización, lo cual no es cierto. Porque el campo francés, por supuesto que está globalizado. Tengo yo queso francés de pueblecitos en mi nevera. Y como esto, muchas cosas más, ¿no? Y bueno, que se empeñan en no ser competitivas, lo cual tampoco es cierto. Bueno, la culpa, en definitiva, es de quien lo hace mal y no se sabe adaptar, no de quien lo hace bien y se adapta a sus tiempos. Bien, pues vamos a terminar ya. Me ha dado tiempo, 4 libros, como podéis ver. Vamos con Fran, que pregunta por mis libros. Soy un contraescucha habitual de tus programas. Te felicito, enhorabuena, tanto a ti como a tus colaboradores, incluso también a tu magnífica audiencia. Este es un mensaje para la contraportada y no quiero recomendar ningún libro ni hacer lo contrario, sino que quisiera hacerte una pregunta muy directa sobre ti como escritor. Siempre estás recomendándonos lecturas y en este caso tengo interés por leer alguno de tus libros, pero no conozco ninguno, con lo cual te quiero pedir un favor y quiero que te impliques y que te mojes. ¿Por qué libro empiezo? Recomiéndanos uno de tus libros. Quizá no sea el mejor, quizá no sea el más largo, quizá no sea el más reciente, pero quizá sea el más interesante para empezar a conocerte en esta faceta como escritor. Así que te rogaría encarecidamente que tuvieras a bien darnos tu respuesta y recomendarnos uno de tus libros y a ver qué tal. Pues nada más, muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte. A cuidarse. Pues mira, Fran, está mal que yo recomiende mis propios libros. De hecho, no iba a pasar tu llamada porque me daba un poco de apuro, pero bueno, ya que has hecho el esfuerzo de enviarla, pues la paso. A ver, mis libros no son gran cosa, la verdad. Son simples obras de divulgación histórica sin mucha más ambición que eso. Este año he publicado 2, La contrahistoria del comunismo y La reforma que no fue, el segundo, en colaboración necesaria, como diría un juez, con Alberto Garín. El año pasado publiqué otro, La contrahistoria de España. Si quieres empezar por uno, pues hazlo con este último, que se ha vendido mucho y por lo que me han contado los lectores, y yo me fío por supuesto de ellos, les ha gustado bastante. Y he visto, te diría que cientos, han sido miles, porque es que he recorrido España de punta a punta el último año firmando ejemplares pues por todas partes, ¿no? Y además se han formado unas colas considerables y he podido hablar con mucho lector. Todos, por cierto, encantadores. Así que, queridos, con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy. Perdón, la contrarréplica, caray, ¿en dónde estoy? En la contraportada de hoy. Contrarréplica tenemos mañana. Había pensado en hacer una contrarréplica en directo, a ver si me acuerdo. De cualquier manera, en el caso de que me acuerde, que es una posibilidad, yo soy tremendamente despistado, pero a veces me acuerdo incluso de las cosas. Bien, pues había pensado porque creo que llevo desde septiembre sin hacer contrarréplicas en directo. Y me gusta mucho hacerlas por Twitter. Si me acuerdo, pues lo haremos en directo, así que los que os gusta el directo de la contrarréplica, estad al tanto porque lo avisaré en Twitter. Lo programo con un poco de antelación, unas horas de antelación para que la gente se reserve esa hora. Si no, pues si no me acuerdo, pues haré una contrarréplica normal. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.